Hola, bueno, comenzaremos ahora con una serie de capítulos que tienen que ver con un grupo de análisis que se denomina análisis de la varianza. Obviamente en este caso, esta clase teórica va a ser un repaso un poco más profundo de lo que vimos en Bioestadística 1. ¿Qué es el análisis de la varianza? Bueno, el análisis de la varianza, también llamado ANOVA por su sigla en inglés, o ANAVA, que es la sigla castellanizada, fue desarrollado por un biólogo, matemático y genetista, Fisher, entre los años 1920 y 1930. Podemos decir que es una familia de análisis y que realizan pruebas simultáneas de varios contrastes de hipótesis todos a la vez. Lo más importante es que controla el error de tipo 1. Vamos a poner este ejemplo para poder comprender esta situación. Si queremos comparar dos grupos, ¿sí? Por ejemplo, un factor que tiene dos niveles y la variable respuesta es una variable cuantitativa, queremos comparar el promedio del nivel A con el nivel B. Tenemos como herramienta el test de diferencia de medias y esa herramienta me permite poner a prueba una hipótesis que es mu de A menos mu de B, ¿sí? La diferencia de medias. Ahora, ¿qué pasa si queremos comparar tres grupos? Si queremos comparar tres grupos, uno inocente e intuitivamente podría pensar en que si usa esa herramienta, que es el test de diferencia media, tenemos una hipótesis que tiene que ver con mu de A menos mu de B, otra con mu de A menos mu de C y la tercera con mu de B menos mu de C. Tenemos una herramienta que compara de a dos, podríamos hacer todas las comparaciones. Ahora, cuando hacemos solo una comparación, vamos a tener un error de tipo 1 controlado en alfa. Pero cuando hacemos tres comparaciones, es decir, son las comparaciones que se llaman en cadenas, hipótesis en cadena, cada una de esas comparaciones, cada vez que aplicamos el test de diferencia media, tiene un valor de error de tipo 1, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Quiere decir que cuando concluimos globalmente, concluimos con un alfa que se denomina inflado. El alfa final, el error de tipo 1 que estamos dispuestos a cometer es más grande que el que creíamos originalmente. Recordemos la definición de error de tipo 1. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Y la confianza es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Pongamos como ejemplo una confianza del 95%. Un valor de confianza es 0,95. Entonces, el error de tipo 1 con mu de A menos mu de B es 1 menos 0,95. El error de tipo 1 en mu de A menos mu de C es 1 menos 0,95 y el error de tipo 1 en mu de B menos mu de C es 1,95. Si nosotros hacemos la cuenta, el error de tipo 1 va a quedar en 1 menos 0,95 al cubo, por lo tanto, globalmente vamos a tener un error de tipo 1 con una probabilidad de 0,143. Eso se nota que se ha inflado, no es exactamente la suma de los tres errores 0,05, pero ahí se nota que ha sido inflado, que concluimos con un error mucho más grande que el que estábamos dispuestos a pagar. Entonces, el análisis de la varianza de un factor, cuando plantea en su hipótesis nula que mu de A es igual a mu de B o igual a mu de K niveles del factor, lo que hace es controlar el error de tipo 1 con un solo valor definido. Lo definimos nosotros. No terminamos contrastando varias hipótesis con un error de tipo 1 inflado. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a desarrollar un ejemplo para entender este análisis de la varianza en el marco de un ejemplo. Supongamos que tenemos un cultivo, en este caso trigo, tenemos 4 zonas, zona 1, 2, 3, 4, y nos interesa saber si hay diferencias significativas en la producción de trigo entre las 4 zonas. En la zona 1 vamos a tener 5 parcelas, 5 unidades donde se obtuvo la variable respuesta. En la zona 2, 6, en la zona 3, 4 y en la zona 4 hay 7 unidades. La hipótesis nula es que
el promedio poblacional de la zona 1 es igual al de la zona 2, igual al de la zona 3 e igual al de la zona 4. La hipótesis alternativa es que al menos una de las medias es diferente. Para eso vamos a mirar esta tabla y vamos a ver que el promedio de la zona 1 es 30,2, de la zona 2 es 35,8, de la zona 3 es 38,25 y de la zona 4 es 24,86. El promedio general de esto es 31,5. La pregunta es, esas diferencias que veo particularmente entre la zona 4 y el resto de las zonas, si yo miro el número, veo que la zona 4 produjo 24 y Chirola de promedio, mientras que la zona 3 produjo 38 y Chirola. ¿Esas diferencias serán diferencias solo por azar o serán diferencias causadas por el efecto de la zona? Tenemos un 31,5, es decir, ¿hay un solo promedio? ¿Quiere decir que todas las medias son iguales? ¿O al menos una de esas medias muestrales que representan a medias poblacionales, al menos una media poblacional es diferente? Para eso, lo que hace el análisis de la varianza es una descomposición de variabilidades. Vamos a ver cuáles son las variabilidades que descompone. Miremos esto. Cada uno de estos valores, cada uno de estos I1, 1, etc., es cada uno de los valores respuesta. Cada uno de estos I1, 1 que pusimos acá es cada uno de los valores que obtenemos. Esa dispersión que hay de cada uno de ellos con respecto a la media de las medias es la varianza total. La variabilidad total es si hay una sola media y todos se distribuyen alrededor de ella, esa es la variabilidad total que tenemos. Por otro lado, la varianza del factor es la variabilidad entre cada media de cada nivel del factor con respecto a la media de las medias. Quiere decir que si hay un efecto zona, hay una varianza del factor. Y por otro lado, la varianza del error, recordemos que error lo llamábamos a la variabilidad no explicada, es la variabilidad que existe entre todos los valores de cada nivel del factor con su propia media. Es decir, ¿por qué todas las parcelas de la zona 1 no producen lo mismo? Y porque hay una variabilidad no explicada. ¿Por qué todas las parcelas de la zona 4 no producen lo mismo? Porque hay una variabilidad no explicada. Esa es la varianza del error, es la varianza intragrupal. Recordemos el concepto de varianza como lo habíamos conocido. La varianza nosotros la conocíamos como, ponemos el ejemplo de la varianza muestral, la sumatoria de la dispersión de cada valor observado menos la media al cuadrado dividido en n-1, y recordemos que n-1 era para que sea un estimador insesgado. El numerador de una varianza podríamos llamarlo suma de cuadrados. Y el denominador de una varianza lo podríamos llamar grado de libertad. Recuerdo que los grados de libertad era el denominador de los estimadores para corregir el sesgo. Si dividimos suma de cuadrados dividido grado de libertad, es como que tuviéramos un promedio de los cuadrados, o también llamado cuadrados medios. Entonces, en el marco del análisis de la varianza, y después también lo vamos a ver en el marco de regresiones lineales y múltiples, a las varianzas que surgen de esta descomposición, al numerador le vamos a llamar suma de cuadrados, al denominador le llamaremos grados de libertad, mientras que a la varianza en sí le vamos a llamar cuadrado medio. Esto es importante. ¿Qué descubrió Don Fisher cuando hizo este estudio? Descubrió que las sumas de cuadrados del error y del factor son ortogonales. Es decir, no comparten información, y al no compartir información puede ocurrir que la suma del cuadrado del factor más la suma del cuadrado del error sea igual a la suma del cuadrado total. Igual que veíamos en el triángulo de Pitágoras. ¿Por qué el triángulo de Pitágoras permite esta propiedad? Porque hay 90 grados entre, digamos, los lados de este triángulo rectángulo. Si no hubiera 90 grados, la información se comparte y no ocurre esta propiedad. Entonces, se realiza un cuadro que se llama cuadro de análisis de la varianza, donde en cada una de
Las filas vamos a tener cada una de las tres fuentes de variación, la variabilidad del factor, la variabilidad del error, la variabilidad total. Y después tenemos una columna que tiene que ver con la suma de cuadrados, es decir, el numerador de la varianza, una columna que tiene que ver con los grados de libertad, que es el denominador de la varianza, una columna con los cuadrados medios y después vamos a tener otras columnas que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Primero, la suma de cuadrado del factor dijimos que era la distancia que hay entre la media de las medias de cada nivel del factor con respecto a la media de las medias. La suma del cuadrado del error es la distancia que hay entre cada valor observado y la media de cada nivel del factor. Y la suma del cuadrado total es la distancia entre cada valor observado y la media de las medias. Fíjense que lo que tenemos acá son fórmulas de trabajo, pero lo que están mirando, mostrando esa fórmula de trabajo, son estos conceptos que acabamos de ver. Por otro lado, los grados de libertad, definidos como números de unidades menos estimaciones realizadas previamente, si lo que voy a hacer es una dispersión entre cada media del nivel del factor con respecto a la media de las medias, los grados de libertad son cantidad de niveles del factor menos 1. Si lo que voy a hacer es la dispersión de cada dato con respecto a cada una de las k medias que hay en los niveles del factor, los grados de libertad son n menos k. Y si lo que voy a hacer es una dispersión entre cada uno de los n datos con respecto a una media de las medias, los grados de libertad son n menos 1. Con la suma de cuadrados y los grados de libertad lo que hago es construir ahora sí las varianzas, que son los cuadrados medios. Suma del cuadrado del factor dividido grado de libertad del factor me da el cuadrado medio del factor. Suma del cuadrado del error dividido grado de libertad del error me da el cuadrado medio del error. Esa suma del cuadrado del factor se coloca en un numerador. La suma del cuadrado del error va en el denominador y el cociente de ello calcula un valor f observado. Recordemos que un f es un valor de un estadístico que tiene obviamente distribución f y debe tener distribución f si es el cociente entre dos distribuciones chi cuadrado. Quiere decir que el cuadrado medio del factor es una varianza que tiene distribución chi cuadrado y el cuadrado medio del error es otra varianza con distribución chi cuadrado. Dijimos el f observado, cuadrado medio del factor dividido cuadrado medio del error. La esperanza, el valor esperado del cuadrado medio del factor, es una variabilidad más una distancia que hay entre las medias. Mientras que la esperanza del cuadrado medio del error es variabilidad no explicada, varianza. Por lo tanto, lo que tenemos en ese cociente es la esperanza, que es sigma cuadrado más distancia, y en el denominador sigma cuadrado, el valor esperado de ese f es igual o mayor que 1. Nunca debiera tener un valor esperado menor que 1. Como eso ocurre, el numerador siempre debiera ser mayor que el denominador. Quiere decir que la zona de rechazo de esta f solo debiera estar hacia la derecha, cuando la d, que es la distancia que hay entre las distintas medias de los niveles del factor, es una distancia significativa. Entonces, esta prueba f, que es el análisis de la varianza, tiene una sola zona de rechazo hacia la derecha, a partir de un valor en donde el f ya no se mueve por azar, sino que quiere decir que la distancia es significativa. La regla que vamos a hacer es, tenemos el f observado, que es el obtenido por el análisis, y hay un f tabla que responde a 1 menos alfa, y los grados de libertad del numerador y el denominador, que son k-1 y n menos k. Entonces, si el f observado es menor al f de tabla, no rechazo la hipótesis nula, y si el f observado es mayor, rechazo la hipótesis nula. Recordemos que esto es la regla general. Obviamente, cuando lo hagamos con un soft estadístico, que en el caso nuestro lo vamos a hacer con el soft Infostat, Infostat va a contestar mediante un valor p, y ese valor p lo voy a interpretar entendiendo si el f observado está dentro de la zona de rechazo o dentro de la zona de no rechazo. ¿Qué rechazo o no rechazo? Obviamente la hipótesis nula de la igualdad. El modelo estadístico, como ustedes saben, que responde al análisis de la varianza es I sub ij igual a mu más tau sub i más error sub ij,
donde I sub ij es la variable respuesta, mu más tau i es la media poblacional más el efecto de cada nivel del factor, esa es la parte predictiva del modelo, más E sub ij, que es el error, la variabilidad no explicada, que en el caso particular de cada dato respondería a un residuo. Recordemos que si juntamos mu más tau i tenemos el mu sub i, el mu de cada nivel del factor, y eso responde a la hipótesis nula que estábamos viendo. Ahora también podríamos pensar exactamente la hipótesis nula en términos de tau, en términos del efecto del nivel del factor, donde tau z1 es igual a tau z2 igual a tau z3 igual a tau z4. Si todos los efectos del factor son iguales, entonces quiere decir que no hay efecto. Es importante entender que en el marco de bioestadística 1, nosotros vimos esto casi como una anécdota porque nos referíamos a la hipótesis nula de la media. Pero en bioestadística 2 vamos a hacer análisis de la varianza más complejos donde son necesarios entender los efectos tau y no tanto los efectos mu. Por lo tanto, es una buena costumbre empezar a trabajar con ambas pruebas de hipótesis para entender las pruebas de hipótesis más complejas. Los requisitos de este modelo, que nosotros nos gusta llamarlos requisitos, pero en realidad son supuestos, son que los errores UIJ tengan distribución normal, sean independientes, media cero y homogeneidad de varianza. La normalidad. La I, la variable I, es la que debiera ser la normal. Obviamente, mediante un efecto de quitarle el valor predictivo, vamos a comprobar el requisito en el residuo, en el error. Pero en realidad, ese error hereda la normalidad de la variable respuesta I. La variable respuesta I tiene distribución normal, la media muestral también tiene distribución normal, la varianza de las que estamos hablando tiene distribución chi cuadrado y por esa razón el cociente de 2 chi cuadrado tiene distribución f. Por esa razón necesitamos la normalidad, porque si no ocurriera la normalidad, el valor f que estamos comparando con una tabla no sirve, no existe la idoneidad de ese test estadístico, entonces si no hay normalidad, la respuesta del test estadístico no sirve. Miremos esto, miremos acerca de la distribución de las I y que cuando a cada variable, o sea, a la variable en cada nivel del factor le resto el esperado, obtengo el valor del error, del residuo. Cuando a todos los niveles del factor los coloco bajo una misma media, que es la media cero, porque es la diferencia entre el valor observado y el valor esperado en cada uno de los niveles del factor, obtengo una sola distribución. Entonces, al obtener una sola distribución, en esa única distribución de los residuos es que pruebo la normalidad. La normalidad se prueba, hay más de un test estadístico, pero el más potente es el test de Shapiro-Wilks. Recuerden que cuando digo potencia es el que tiene mayor capacidad para rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. La hipótesis nula del test de Shapiro-Wilks es que la distribución de los errores es normal. Eso se calcula mediante un test estadístico que es un W, que es igual a una D dividido n por s cuadrado, y esa D es una suma de diferencias entre el primer y el último valor de la variable, entre el segundo y el penúltimo valor, y así va habiendo distancias entre los valores extremos, construyendo ese valor D. A partir de eso calcula un W y mediante modelos de simulación rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Básicamente lo que está haciendo es mirando si ese histograma que tenemos nosotros corresponde a una distribución normal. Por otro lado, cuando hablamos de homogeneidad de varianzas, estamos diciendo que si tuviéramos, por ejemplo, 3 niveles del factor, y lo que hacemos es esos niveles del factor, cuando calculamos los residuos o errores, los ponemos con media cero, esa es la variabilidad que tenemos en cada uno de esos 3 niveles. Mientras que si los 3 niveles del factor tienen varianzas diferentes, las varianzas van a ser distintas cuando están centradas en cero, que son los errores. Esas son las varianzas que tenemos que comprobar
si son parecidas o no. ¿Por qué necesitamos las varianzas homogéneas? Recordemos que el f observado es cuadrado medio del factor de cuadrado medio del error. Pero cuando decimos cuadrado medio del error, no estamos diciendo que hay un error para cada uno de los niveles del factor. Decimos que hay un error común. Quiere decir que el cuadrado medio del factor que mira las varianzas que hay, las distancias que hay entre medias, y el cuadrado medio del error que está mirando las variabilidades internamente a cada grupo, para calcularlo saca una especie de varianza promedio. Entonces, mientras el cuadrado medio del factor está mirando esas distancias que hay de cada media con respecto a la media de las medias, que son las flechas en azul, el cuadrado medio del error lo que está mirando son las distancias que hay de entre los datos de cada uno de los grupos. Si se construye una sola varianza común y no hay homogeneidad de varianza, ese cuadrado medio del error está subestimando las variabilidades grandes y sobreestimando las variabilidades chicas. Al construir una especie de promedio de cuadrados medios, necesito la obligatoriedad de que las varianzas sean homogéneas. Hay dos pruebas que son bastante potentes de homogeneidad. Nosotros preferimos utilizar la prueba de Bartlett, pero no está disponible en Infostat, por lo tanto vamos a ver la prueba de Levene, que se la puede hacer de una manera bastante manual y casera en Infostat. Cada una de esas dos pruebas tiene una hipótesis que dice que todas las varianzas son iguales contra la prueba de que al menos una es diferente. Esas dos pruebas, cada uno tiene un estadístico diferente y, en definitiva, uno rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Por otro lado, otro de los requisitos, el de independencia. Y el de independencia lo necesitamos por una propiedad de la varianza. Y cuando digo propiedad de la varianza me estoy refiriendo a propiedades de las varianzas de variables aleatorias. Cuando uno tiene una variable aleatoria x y una variable aleatoria y, la varianza de la suma de la variable aleatoria x y la y estoy diciendo variable aleatoria, no variable, es igual a la suma de las varianzas de la x más la varianza de la y, más menos dos veces la covarianza entre x e y. La covarianza entre x y es la covariabilidad conjunta entre ellas. Entonces, si las variables aleatorias x y la variable aleatoria y son independientes, la covarianza entre ellos es igual a 0. Y la varianza que nosotros calculamos se obtiene con la fórmula que queremos. ¿Qué pasa si no ocurre que haya independencia? El test estadístico de ANOVA está suponiendo que la covarianza es 0 y está utilizando fórmulas estadísticas con esa suposición. Si nosotros tuviéramos que no hay independencia, entonces los resultados de los estimadores de las variabilidades no son los adecuados porque debiéramos estar sumando o restando la covarianza en los cálculos de las variabilidades que estamos obteniendo. Por lo tanto, los resultados no son válidos. El diseño correcto es el que garantiza la independencia. No hay un test estadístico para ver si los datos son independientes o no. Y cuando digo el diseño, nosotros tenemos que saber que a cada unidad le tenemos que tomar un dato independiente a los datos de otras unidades. Y un ejemplo que ponemos siempre es, ¿qué pasa si a una rata se le toman 3 cortes y en cada uno de los cortes de la médula espinal se toma un valor? Entonces, ¿tenemos un n de 3 o tenemos un n de 1? Es un n de 1. ¿Por qué? Porque un corte a 2 centímetros del segundo corte no son cortes independientes y no podríamos considerar que son dos valores independientes para poner en un análisis. Obviamente, si yo coloco 3 ratas y en cada rata le hago 3 cortes, si en el análisis estadístico pongo 9 datos, no hay cómo entender que hay independencia. No se puede saber. El diseño tiene que garantizar que unidades independientes sean las que generen las variables respuesta. El último de los supuestos, el requisito de media cero,
donde pedíamos que los errores tuvieran distribución normal, independiente y media cero. Por definición, los errores tienen media cero, así que de ese supuesto no me voy a preocupar. Los dos supuestos que me tienen que preocupar son la normalidad y la homogeneidad de varianza, y el supuesto de independencia lo tengo que garantizar yo con un buen diseño estadístico. Hasta ahora, lo que hicimos fue entender cómo realizamos el ANOVA, y sin importar el resultado constatamos el requisito, los supuestos. O sea, no vimos cómo era el ANOVA, sino que primero teníamos que ver el requisito o supuesto para que el ANOVA sirviera. Si se cumplen los requisitos, entonces, y no rechazamos la hipótesis nula, significa que todas las medias son iguales. Si se cumplen los requisitos y rechazamos la hipótesis nula, significa que al menos una media es significativamente diferente a la otra. La pregunta es, ¿cuál media es diferente? ¿Por qué? Porque podría tener yo un factor con 3 niveles, y eso es el gráfico de la media más menos un error estándar de 3 niveles del factor. Si ocurriera eso, yo intuitivamente les podría decir que cada uno de esos niveles del factor es diferente a otro. En cambio, con estas 3 medias, yo les podría decir que el nivel A es diferente y el B y C son iguales. ¿Por qué? Y porque se superponen. Yo veo una superposición, por lo tanto yo estoy seguro que si hago un análisis estadístico, no va a encontrar diferencia significativa entre el B y el C. En este caso, si hago un análisis estadístico, no va a encontrar diferencias entre el A y el B, y sí va a encontrar diferencia en el C. Y en este caso, que es el peor de todos, que es el que siempre pasa, lo más probable es que me diga que entre el nivel A y el B no haya diferencia, que me diga entre el nivel B y el C no haya diferencia, pero que la diferencia esté entre el nivel A y el C, que es lo que me dice el análisis de la varianza originalmente. El análisis de la varianza originalmente me dice, entre la media más chica y más grande encontré diferencia y vos arreglate en el medio. Y para eso hago un test de comparación múltiple que me dice cuál de cuál puede ser diferente. Esas pruebas de comparación múltiple le suelen llamar en inglés post hoc. Y un término en castellano viejo que no se usa más es pruebas a posteriori. No se usa más el término a posteriori porque tiene una connotación estadística mala. No tiene sentido usarla. Se usan pruebas de comparaciones múltiples. Existen pruebas de comparaciones múltiples que son todas contra todas. ¿Sí? Por ejemplo, las pruebas tradicionales u otras que son por conglomerados. Las pruebas tradicionales, que son todas contra todas, son como por ejemplo el test de Tukey, de Jeffé, de Duncan, Student Newman-Kuhls, LSD, Fisher. Esas pruebas lo que hacen es comparar todos contra todos. Todas las medias contra todas las medias. Ahora, ¿no era que si yo hacía eso terminaba con un error alfa inflado? La respuesta es sí. Las pruebas de comparaciones múltiples terminan con un alfa inflado. Lo único es que están protegidos porque el análisis de la varianza ya dijo que al menos había una diferente. Entonces por eso están protegidos. Pero igual todas estas terminan con un alfa inflado. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguna. Todas son malas iguales. Cuando se habla de pruebas todas contra todas por conglomerados, se habla de un par de pruebas que son la de Joly y Bautista, que son las primeras, y la prueba de DGC, que son los dueños de Infostat, Di Rienzo, Guzmán, Casanove. Ellos lo que hicieron es una prueba que impide que una media comparta grupo. Es decir, impide que una media tenga la letra A y la letra B. Va a tener solo una letra. O va a ser del grupo A o va a ser del grupo B. Es una manera de forzar por conglomerados esa media a un grupo. Son otro tipo de pruebas que son muy poco utilizadas, pero ustedes las tienen que conocer. Por otro lado, para no tener tanto error de tipo 1 inflado, se suelen hacer pruebas que sean todas contra un control. Si uno tiene un control y lo único que le interesa es saber si los otros niveles son diferentes de un control, se hacen todas con un control y no todas contra todas. Por ejemplo, una prueba que se llama de Dunet. Para corregir ese nivel de error de tipo 1 inflado en las pruebas tradicionales, o también las de conglomerado, es que
se desarrolló una teoría que es la del control del error de tipo 1, desarrollado por Bonferroni. Este autor lo que propuso es el número de comparaciones, le voy a llamar C. Cuando yo tengo un análisis de la varianza, tengo un grupo de comparaciones que hago de todas contra todas. ¿Cómo sé el grupo de comparaciones que hago? Si yo tengo k niveles del factor, es k por k menos 1 sobre 2. Por ejemplo, si yo tengo 3 niveles del factor, k es 3, k menos 1 es 2, 3 por 2 6, 6 dividido 2 es 3, quiere decir que tengo 3 comparaciones para hacer. El A con el B, el A con el C y el B con el C. ¿Cómo hago para controlar eso? Al alfa final que yo quiero trabajar, a ese alfa que probablemente sea 0,05, lo divido por la cantidad de comparaciones y con eso obtengo un alfa inicial. Entonces, en vez de arrancar con un alfa de 0,05 en cada una de las pruebas, lo que arranco es con un alfa de 0,05 dividido C y con ese es el alfa inicial que tengo que arrancar. Si yo arranco con ese alfa inicial, termino con un alfa final de 0,05. Eso es una buena medida para cuando tengo pocas comparaciones. Si yo tengo 3 comparaciones, 5 comparaciones, no hay ningún problema. Pero con muchas comparaciones se torna inviable porque el alfa inicial es demasiado pequeño y no rechaza nunca la hipótesis nula. Eso es una propuesta, ustedes lo pueden ver en algunas publicaciones, del control del error de tipo 1 para la prueba de comparación múltiple. Vamos a ver cómo se hace una prueba que es la más sencilla, que es la del test de Tukey. El test de Tukey lo que hace es propone una diferencia mínima significativa que se obtiene mediante un valor de tabla Q, que es una tabla parecida a la del test T, multiplicado por el cuadrado medio del error que quedó después del análisis de la varianza dividido el n sub i. Lo que hace es fijarse en la diferencia que hay entre la media muestral A y la media muestral B, y esa diferencia que hay entre la media muestral A y la media muestral B la compara con esa diferencia mínima significativa. Si la diferencia mínima significativa entonces es más grande que esa diferencia, dice que las dos medias no son iguales. Si la diferencia mínima significativa es más pequeña que esa diferencia, dice que hay diferencias entre las dos medias. En nuestro ejemplo, nosotros teníamos 4 zonas, queríamos probar si las zonas tenían la misma producción o no. El cuadro, con esa tabla que teníamos originalmente, nos da esta tabla de ANOVA, donde tenemos las fuentes de variación, que son la zona, el error o el total, la suma del cuadrado, que es la dispersión que hay entre cada uno de esos grupos, que lo habíamos visto como la dispersión por efecto zona entre la media de cada zona y la media de las medias. La dispersión, que es el error, es el valor de cada parcela con respecto a la media de cada zona, y el total es el valor de cada parcela con respecto a la media de las medias. Los grados de libertad, k-1, n-k y n-1. Los cuadrados medios, que son el cociente entre la suma del cuadrado de los grados de libertad. El f observado, que es cuadrado medio de zona dividido cuadrado medio del error. Y el valor de tabla que buscamos con k-1 y n-k grado de libertad es 3,16. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Obviamente, cuando ustedes vean esta tabla con Infostat, Infostat le va a dar el valor P, que tiene que ver con cuánta distancia hay entre el F observado y el F hipotético si se comprueba la hipótesis nula. Distancia entre estimador y parámetro. ¿Sí? Los requisitos de esta prueba nos dio el requisito de normalidad, nos dio el requisito de la independencia porque la garantizamos con el diseño, la media era 0 por definición, la homogeneidad de varianza nos dio un valor W que no se rechazaba la hipótesis nula, y la comparación múltiple nos dijo que había diferencias entre la zona 4 y las zonas 2 y 3. No había diferencia entre la zona 4 y la 1, no hay diferencia entre la zona 1, 2 y 3. ¿Sí? Este es un grupo y este es un segundo grupo. O sea que a esto les corresponde la letra A y a esto les corresponde la letra B. Bueno, con esto hemos terminado un repaso un poco más profundo
del análisis de la varianza a un factor. Vamos a seguir en esta misma unidad con un capítulo a continuación y luego iremos incrementando los análisis de la varianza más complejos. Bueno, muchas gracias.